Desde el viernes pasado, desde muy temprano, comenzamos a darle cuenta en este programa de los daños que se originaron por el sismo de magnitud 8.2 grados que ocurrió el jueves por la noche. Tuvimos los reportes de nuestros corresponsales, de nuestros enviados especiales, pero esa cobertura periodística poco a poco empezó a pues volverse pues una fuente, por supuesto, de información de lo ocurrido, pero también a quedarse corta en la dimensión real de esta tragedia, porque tenemos una condición en este país de enorme dispersión, particularmente en algunos estados como Oaxaca y Chiapas, y esa dispersión ha hecho que la información fluya pues muy despacio y que nos estemos dando cuenta a casi una semana de la tragedia de la verdadera dimensión, de la terrible dimensión de lo sucedido, donde pues cerca de 1,000 comunidades en 44 municipios de Oaxaca, además de otras 2,000 en 88 municipios de Chiapas, son las que resultaron dañadas, lo cual eleva a un número pues cercano a los 2,5 millones el de las personas afectadas por este sismo. Tengo la línea telefónica, se lo agradezco mucho al secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong. ¿Qué tal, secretario? Muy buenos días, ¿cómo está? Pascal, muy buenos días. Gracias por permitirme esta oportunidad de entrar en contacto con el auditorio para efectivamente actualizar, dar un panorama de lo que está viviendo tanto en Chiapas como en Oaxaca. Es que comentaba yo que ha sido pues paulatina la forma en que nos hemos ido dando cuenta, secretario, de la dimensión de esto. ¿Usted cómo caracteriza esta mañana de miércoles lo que se vivió el jueves por la noche, viernes por la madrugada en estos dos estados del país en particular? Sí, primero decirte respecto a lo que tú estás comentando, que me parece de veras muy importante puntualizarlo. Creo que todavía no se alcanza a ver la dimensión del problema de lo que está sucediendo allá en Oaxaca y en Chiapas. Y esto lo refiero porque, pues, si bien se sintió muy fuerte el temblor en la Ciudad de México, afortunadamente no hubo caída de edificios como en el 85, ni hospitales, ni hoteles, y sobre todo casas de habitación. Acá están las cosas muy complejas, muy difíciles. Te actualizo en información. 41 municipios de la zona del Istmo, fundamentalmente, donde existen 800,000 personas damnificadas, porque están ahí establecidas en más de 1,900 comunidades. 1,900 comunidades Sí. que van en habitantes de 50, de 100, de 200, de 500 o más. 1,900 comunidades. Y en el caso de Chiapas, son 82 municipios con 2,500 comunidades y con más o menos 1,500,000 personas damnificadas. Ese es el tamaño de la afectación que dejó el temblor de 8.2 y que dejó una devastación, que dejó un hogar lastimado, fracturado, eh, y otro totalmente caído, derruido. De ese tamaño es lo que estamos enfrentando. Y obviamente lo más importante que nos ha afectado son la pérdida de 98 personas que hasta el día de hoy se han contabilizado y que pues por supuesto no solo duelen a la familia, sino duelen a todo el mundo. Secretario, yo sé que la cifra seguramente va a ir aumentando en el curso de los días, pero al momento aproximadamente cuántas casas sufrieron daños y de esas, en cuántos casos el daño es total. Mira, hemos pasado, que es muy importante decirlo, del momento del temblor al momento de la emergencia. Y a 5 días no hemos salido de la emergencia. Van más de 350 réplicas. 1,350 réplicas. Imagina que todavía, pues, de un menor grado, pero que allá ya hay un nerviosismo, porque pues lo que estaba fracturado al otro día se ha caído. Entonces, estamos todavía en la emergencia. Y el día de ayer, y por instrucción del presidente, ya estamos en el recuento de daños, fundamentalmente haciendo el censo. Conociendo el censo, ya puedo hablarte del número, porque va a ser muy irresponsable Ujú. que te diga hoy que pueden ser un número determinado que mañana puede o disminuir o seguramente aumentar.
Tenemos, sí, aproximado el número de personas damnificadas, 800 y 1,5 millones en el otro, con una gran dispersión, pero todavía, pues ayer llevaban eh, todos los funcionarios cerca de 14,000 personas ya perdón, 14,000 domicilios ya censados con daños, 14,000 en el caso de Censados. Oaxaca. Ujú. 14,000 es un Sí, número importantísimo enorme. y que todavía no termina. Sí. Para este fin de semana, por la instrucción del presidente, tendremos el recuento completo. Ujú. Entonces, pues no solamente sabremos e informaremos con mayor precisión, sino a la vez ya se podrá considerar y ver cómo se va a dar paso a la reconstrucción, porque es fundamental hacerlo muy rápido, porque estamos hablando de hogares, lugares donde vivían y que ahora ya no pueden estar, Sí. no solo por riesgo, sino porque ya no hay nada, entonces más que escombros, y entonces es muy importante pasar ya a la reconstrucción. Ahora, en muchas de estas personas, secretario, pues evidentemente, como usted lo dice, no pueden permanecer en sus casas, no pueden dormir ahí, han tenido que encontrar otros lugares donde dormir. Y creo que una preocupación de estas personas es que mientras ellos duermen fuera, evidentemente fuera del hogar, que las pertenencias que quedan, pues estén seguras. Esto, ¿cómo ha podido, este tema, cómo ha podido atenderse, secretario? Déjame ponerte un poquito de números. Ujú. Eh, Tal vez solo una persona de cada 10 damnificados, Ujú. te estoy haciendo solo un cálculo, Un aproximado. aproximado, está en albergues. Sí. El resto está fuera de su casa. Ujú. El resto está viviendo fuera de su casa, en, en la cuadra, en la esquina, porque no quieren despegarse. Y no quieren despegarse por dos razones. Una, porque todavía hay bienes que le estamos pidiendo que con paciencia nos permitan ayudarles para sacarlos. Y dos, porque no quieren despegarse para que si pasa el censo no queden ellos excluidos. Esto no puede suceder, porque más allá de que esté la persona, se está haciendo casa por casa todo un recuento. Pero la gente no quiere separarse, y tiene razón. Eh, para ellos, no solamente para proteger una posible rapiña en sus hogares, sino para protegerlos a ellos, pues hay un número importante de miembros del Ejército Mexicano, de la Marina y de la Policía Federal recorriendo las calles, no solamente durante la noche, sino también durante el día. Hemos desplegado cualquier cantidad de personal para que puedan hacer esas labores allá, en ambas entidades. Bueno, hemos visto desplegados a muchos soldados y marinos, hemos visto desplegados también a muchos funcionarios públicos, pero quisiera preguntarle, ¿la ayuda que puede proporcionar el gobierno para aliviar la situación, alcanza, es suficiente o se requiere, sinceramente, se requiere que también la sociedad pues colabore en la atención de los conciudadanos que están en esta situación de desastre? Aprovecho tu pregunta para poderte también poner en contexto. Mira, se da el temblor 10 para las 12 del jueves, el Sí, viernes, digamos. sí. El viernes, inmediatamente de los centros que tenemos distribuidos en todo el país, por parte del FONDEM, llegan ya las primeras despensas, el agua, los apoyos. Pero se tienen distribuidos como nunca en la historia en muchas regiones, pero el tamaño de los damnificados es enorme. Ujú. Entonces empezamos a mandar, se empiezan a adquirir más apoyos y empiezan a llevarse a los lugares. Porque no solamente es el tema de tenerlos, sino de llevarlos. De Oaxaca al Istmo son 8 horas por carretera. Ujú. Si los llevamos por vía aérea, pues por más que se le pongan a un avión, no alcanza a ser suficiente. Y ahora estamos también desplegando por tren. Bueno, ya teniéndolos, entonces se empieza a hacer el barrido comunidad por comunidad de estas 1,900 y 2,500 comunidades. Que valga un mal ejemplo por lo que sucedió ayer con el desplome de un helicóptero, que me tocó verlos y tratar de ubicarlo porque estábamos en un recorrido, pudimos hacerlo con el helicóptero y ubicar al helicóptero nosotros a la vez, y estaba en una meseta, estaba en una parte muy elevada, en una comunidad como de 100 personas. El único lugar donde podía bajar este helicóptero era una cancha de pues deportiva, una sola en toda la comunidad, y era muy difícil llegar, y hasta allá se llevaron los apoyos. Esto habla, este ejemplo de lo que sucedió ayer, desafortunadamente, nos habla el conocer la
dificultad para llevar todos los apoyos. Bien, se han adquirido ya muchísimos insumos, pero por supuesto siempre habrá de hacer falta más. Y por eso este llamado a la sociedad a la solidaridad, pero solidaridad participando. No es necesario hoy que puedan desplazarse para allá. Lo que sí es necesario es mayores apoyos para que se puedan llevar y entregar a la gente que hoy lo está necesitando mucho. ¿Qué es lo que principalmente requieren? Ayer el titular de la Cruz Roja nos decía es que se necesitan casas de campaña y colchonetas. Es muy importante, entre otras cosas, por supuesto, porque hay mucha gente, como ya lo comentamos, secretario, que no está durmiendo pues en un albergue, está a veces en la cuadra, en la calle. ¿Qué más se necesitaría de forma urgente para que la gente sepa con qué puede colaborar? Mira, sin lugar a dudas, lo que ha mencionado la Cruz Roja es lo más importante hoy. Como la mayoría está en las calles y como está ya empezando a llover de manera intensa y fuerte, sí necesitamos casas de campaña. Sí necesitamos que nos ayuden con espacios para poder cubrir a la gente, para poder permitir que sigan estando donde están, en las propias calles, pero cubiertas. Y esto se logrará fundamentalmente con casas de campaña. Cobertores es también una necesidad y por supuesto todo lo que sea en alimentación enlatado. Acuérdense que no hay lugares para cocinar, se requiere comida que se pueda abrir y consumir. Bueno, hemos visto, como decía, a muchos funcionarios públicos desplegados en diferentes partes del Istmo. Al principio, lo que más llamaba la atención es Juchitán, pero luego supimos que muchas comunidades, tanto de Oaxaca como de Chiapas, pues tienen también daños severos. Cuéntanos un poco de este despliegue de los miembros del gabinete y otros funcionarios públicos para atender esta emergencia. Y primero, déjame admitirte que aún no se ha llegado a todas las comunidades. Ujú. Hay un despliegue no solamente de secretarios, sino de ahí en adelante para subsecretarios, directores generales, directores de área. Eh, Secretaría por secretaría se llevó a muchísimo personal para allá, para que puedan ir comunidad por comunidad, recorriéndolas y llevándoles el apoyo. Entonces, y si aún te cuento que todavía hay algunas que no han podido llegar por mucho tipo de dificultad logístico, bueno, el reto ha sido, ya te lo expliqué, muy grande, pero sí hay un despliegue muy importante de funcionarios del gobierno federal que están ahí acompañados del gobierno del estado para poder, de cada una de las entidades, para poder llegar a todos los lugares. La idea es no solo ir en esta emergencia, sino ser los propios supervisores del inicio de la reconstrucción y supervisión. En términos de reunir información, este despliegue que se ha hecho, ¿qué resultados ha dado hasta ahora, secretario? Mira, lo que hemos podido lograr es que a partir de que no están fracturadas las comunicaciones, tenemos chats en el que se va fluyendo toda la información y todas las noches nos reunimos y entonces podemos ver el avance, podemos ver las necesidades y lo que se tiene que llevar todavía a los lugares. Lo dijiste bien, se conoce primero las ciudades, las afectaciones, pero cada vez que va llegando uno a una comunidad van creciendo. Ayer estuve en Oaxaca, en una comunidad ejido que se denomina Lázaro Cárdenas, y pues lo que me tocó ver es que había, pues me decían que unas 600 casas, y pues ya llevaban el recuento como de 400 lastimadas o pérdida total. Ve lo que te estoy diciendo, una sola comunidad, Sí, en donde hay 600 casas, increíble. 400 de ellas se requiere reconstruir o hacer de nuevo. Imagina el tamaño si lo multiplicas por 1.900 comunidades en el caso de Oaxaca o por 2.500 comunidades en el caso de Chiapas. Increíble. Esto a lo mejor va a suscitar o va a requerir una reflexión, quizá en otro momento de fondo, secretario, no sé cómo lo vea. Tenemos una enorme dispersión geográfica en el país. Si mal no recuerdo, los datos censales indican que una cuarta parte de la población de México vive en comunidades de 2.500 habitantes o menos. Esa dispersión es un reto desde el punto de vista de una política de Estado. Mira, nuestro país así está. Hace rato lo comentabas tú de Oaxaca, Chiapas, pero si te vas a Guerrero, te encuentras en cada cerro, en cada espacio geográfico, una comunidad.
de ese tamaño, y eso requiere agua potable, luz, drenaje, escuela, servicios médicos. Así es nuestro país, y no distinto a muchos en el mundo. Eh, Así va a seguir. Ujú. Sí ha habido un traslado de la gente del sector rural a las ciudades, pero todavía es muy importante lo que tenemos. Déjame referirte de Hidalgo, donde tuve la oportunidad de gobernar. Bueno, pues ahí son más de 5,000 comunidades, de las cuales más de 2/3 tiene menos de 500 habitantes. Entonces, y cuando alguien les dice, esto es bien importante, que les hacen casas habitación para estar todos reunidos en un solo lugar, pues le va muy mal, Ujú. porque es el terreno, ese lugar, esa casa, se las dejaron sus ancestros, sus bisabuelos, abuelos, padres, no se van a mover nunca de ese lugar. Y entonces, pues lo que tienen que entender los gobiernos es que ahí tienen que llegar los servicios y los apoyos. Pues, esto se da con una gran dificultad. Eso es algo que pues es muy claro. Secretario, por otro lado, estamos pues en unas fechas importantes del año para los mexicanos. Son épocas en que pues se da un sentimiento pues de comunidad, de nacionalismo, de cercanía con los demás mexicanos, de compartir valores. Probablemente no sea el momento para hacer pues la tradicional ceremonia del grito, por ejemplo, en las condiciones que normalmente se hace. Hay palacios municipales donde ni siquiera se va a poder hacer esto. ¿Qué tipo de fiestas patrias se pueden realizar en estos momentos en las comunidades dañadas? Mira, primero déjame decirte que tenemos que ir regresando, a pesar de las circunstancias, a la normalidad. No Ujú. podemos quedarnos sumidos en ese momento complejo que se está viviendo. Ujú. Y entonces, y lo ves con las gentes, lo ves con su bandera, los ves solidarios. Ese es el valor fundamental en este momento, la solidaridad, no solamente allá, en cada comunidad, entre las personas, sino desde todo México hacia Oaxaca y en Chiapas. Eh, sí, algunos han suspendido, la mayoría, pero nosotros estamos haciendo el esfuerzo por realizar, para unir a la gente, para que estén ahí, en las condiciones que se tenga que hacer esta celebración, pero sí hay ese ánimo, y creo que no debe de dejarse pasar. Entonces, bueno, algo fundamental, no en este año, no en este mes, Ujú. siempre lo tenemos que hacer, y Oaxaca y Chiapas que lo van a necesitar por mucho tiempo, ese valor, la solidaridad que es un valor que implica a los mexicanos, y que esta vez seguramente no va a dejar de suceder, que se va a actuar en favor de las personas que lo necesitan y lo necesitan mucho. Hay una imagen emblemática de estos días, la del señor Ángel Sánchez, con quien aquí platicamos en el noticiario, que pues levantó la bandera de entre los escombros del Palacio Municipal de Juchitán y la colocó en un asta improvisada sobre los escombros. Esa imagen se ha estado reproduciendo en muchas comunidades sobre varios montones de escombros. Hemos visto una bandera y bueno, eso debe ser un mensaje para el resto de los mexicanos. Sí, vimos un caso que se viralizó, que recorrió seguramente no solamente no México, sino el mundo, pero de estos ejemplos que no se pudieron captar con una cámara, hay muchísimos, Ujú. muchísimos de una persona que ayuda a otro. Ujú. Ayer me encontraba, por ejemplo, en esta comunidad desarrollada, de las varias que se han visitado. Me decía una persona, yo estuve en la embajada de México en Estados Unidos. Allá trabajé, pero me regresé a mi país, y lo que estoy haciendo cuando mi casa no tiene ninguna afectación mayor, sí la tiene, pero no mayor, en lo que he vivido, en mi experiencia, pues la solidaridad es lo más importante, y ando casa por casa con toda mi familia viendo cómo ayudar a las otras personas. Tenemos muchísimos ejemplos que platicarte de cómo la gente está actuando allá, y que sí, por supuesto, queremos que se conozcan y queremos que se replique, para que la gente, habite donde habite, pueda desplegar ayuda, apoyo hacia pues estas zonas tan afectadas. Bien, y por último, secretario, pues se llevará a cabo la ceremonia del grito
en Palacio Nacional. Ya dio cuenta la Presidencia de la República que no habrá cena posteriormente, pero sí el grito de independencia. Y ha llamado la atención, por lo menos a mí periodísticamente me llama la atención, que en esta ocasión vendrá el secretario de Defensa de Estados Unidos. Cuéntanos un poco del contexto, cómo surgió la invitación, en fin, lo que hay en torno de esta información, secretario Osorio Chong. Pascal, si me permites decirte primero sobre el grito, el presidente nos dio la instrucción de nosotros, todos los funcionarios, quedarnos en cada región que tenemos al encargo, de tal manera que no se asistirá, para que no se distraiga la atención que se nos ha instruido tener para seguir apoyando a la población. ¿Usted dónde va a estar? Pues estoy brincando de Oaxaca a Chiapas, tengo el encargo de los dos, y en lo particular en un municipio de Oaxaca, que es el tercero más importante, el segundo más importante en la zona del Istmo, Tehuantepec. Sí. Ahí ese es un encargo directo, más la supervisión de los dos estados, por eso me ven en un rato en la mañana en Oaxaca y otro rato en la noche en Chiapas, y viceversa. Así seguiré, y así seguirán todos mis compañeros del gabinete y muchos más funcionarios. Respecto a lo segundo, pues no hubo ofrecimiento de participación ni invitación. Siempre se hace a todas las embajadas, pero pues digamos un poco espontáneamente se conoció que hubo respuesta a la invitación a la embajada para que el que venga el secretario de la Defensa de los Estados Unidos a participar en esta celebración tan importante para México. Pues bien, secretario, le agradezco mucho esta información. Por supuesto que nos vamos a mantener atentos con pues el doble propósito de informar a los mexicanos de la situación que se está dando en esos dos estados tan queridos del país, pero también pues darles información sobre cómo pueden ayudar de la mejor forma que puedan ayudar. Así que nos mantenemos atentos a la información, lo dejamos regresar al trabajo que sin duda estoy seguro deberá tener mucho, y le agradezco nuevamente estos minutos para el programa. Pascal, muchísimas gracias. Estamos a la orden para generar información. Eso es lo que nos interesa, solamente generar información. A eso estamos dedicados y estamos a la orden para poder seguir explicando lo que se requiera, y gracias por ese llamado a la solidaridad, al apoyo que sí se requiere. Se lo aprecio, secretario. Muchísimo, muchas gracias. Gracias. Ha sido el secretario de Gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong.